Comenzamos este módulo número 2. Y ahora sí, módulo número 2 corresponde a marco teórico del ordenamiento jurídico nacional. Vamos a definir qué cosa es norma, cómo es la característica de la norma jurídica. Vamos a hablar de legislación, propiamente dicho, ordenamiento jurídico. Hablaremos del Estado, su importancia que tiene, el Estado constitucional. Vamos a hablar también de las partes que comprende las pirámides de la legislación, que ahorita lo vamos a compartir. Hablaremos de, ya entrando al plano de salud, al derecho constitucional de la salud, según la programación ya establecida en el CILAU. Las competencias, analizar la norma jurídica, que ustedes lo van a plasmar ya en los que corresponde a los foros y a las tareas. Analizar, reconocer cómo es la estructura del derecho constitucional a la salud y demostrar la importancia de la legislación y el ordenamiento jurídico. Estas son las competencias de tipo procedimentales que es lo que queremos llegar. En ese sentido, repito nuevamente, esta clase va a ser más digerible, a diferencia de la clase anterior que es pura historia. Muestra un resumen de la historia del derecho influenciada en el derecho peruano y las influencias del derecho romano y los diversos tipos de afrontamiento del derecho. Ahora lo vamos a hacer más dinámico en el sentido que lo vamos a fundamentar cada uno de los elementos. Lo primero que hay que saber, qué cosa es norma. Ya hemos dicho en la parte introductoria de lo que es derecho, nuestra civilización, hay desorden, no hay convivencia, no hay una organización si no contáramos con reglas establecidas. Y esto es una norma, las reglas son normas, las normas son reglas que deben ser respetadas y que permiten regular la conducta de los seres vivos. Hemos dicho nosotros, para mantener una convivencia es necesario que se regule esta conducta, y esta conducta es necesario que se respete, y la única forma de respetarlo es someternos al reglamento, a regla, y esta regla, en lo que es legislación, lo vamos a denominar la norma. ¿Está bien? Ya vas a entenderlo como norma, conjunto de reglas que te permiten regular la conducta humana. Y esas clases de normas pueden ser sociales, morales, religiosas y jurídicas. ¿Qué son las normas sociales? ¿No? Lo reconoce la sociedad, tiene la moda, tiene los usos, las costumbres, las tradiciones. Estas normas sociales no tienen sanción. Si tú incumples, no hay un reproche, nadie te va a decir nada, porque cada uno es libre de utilizar algunos elementos importantes de la ropa que uno quiera, hacer usos y costumbres. Nadie te lo va a reprochar. También existen normas morales, que es la interacción entre el hombre y la sociedad, es autónoma, la persona decide su cumplimiento, si tú lo cumples o no, es incoercible, o sea, no está obligada a su cumplimiento. Ahora vamos a ver, y hemos adelantado el término incoercible, no es obligado, a diferencia del término coercible, que lo vas a encontrar en las definiciones, en los conceptos, en los foros. Coercible significa que sí estás obligado. En este caso, las normas morales no tienen una obligación de cumplimiento, es unilateral y es impuesta por la persona misma. Interna se da en la conciencia. Cada uno tiene su propia norma moral, ética, profesional. Su actividad que hace está sujeto a su personalidad. Y el hombre actúa con diversas formas morales ante la sociedad. También existen normas religiosas. Se originan en el cumplimiento de una ordenanza divina. El hombre se obliga a acoger una religión. Obliga, entre comillas, porque hay algunos que tampoco aceptan una religión, que son los ateos. Sin embargo, siempre algo hay creencias, y esa creencia es la norma religiosa. También es incoercible, porque eso es libre, pero hay que respetar las creencias, las religiones. Y entramos a esta norma, que es motivo de nuestras clases, que es la norma jurídica. Eso ya es coercible, ya se tiene que cumplir. Esta norma jurídica regula el comportamiento y su incumplimiento es sancionado. No es incoercible, es coercible, tiene que cumplirse. Se basa en una estructura, en una hipótesis o supuesto inicial, y
tiene una consecuencia jurídica de acuerdo a la ley que lo regula. O sea, la norma jurídica se diferencia de las normas sociales, morales y religiosas en que sí tiene que haber un cumplimiento y su incumplimiento es sancionable. Es una norma jurídica que uno está sujeto. Esas normas, esas leyes, esa por su parte jurídica regulan nuestra conducta y tenemos que cumplirlo. También hay normas, repito, sociales, morales, religiosas que no están obligadas, como lo vamos a ver ahora en detalle. Toda norma, ya específicamente jurídica, goza de algunas características que hay que contemplar. Está dirigida a un número, tiene generalidad, o sea que está indeterminado a diversas personas, no es un grupo, sino es a diversas personas, y tiene una característica determinada de acuerdo a la región, al país, goza de generalidad. Es bilateral, es decir, se establecen deberes para algunos y establece derecho para otros. Hay deberes y derechos de una y otra persona, hay una bilateralidad. Es imperativa, es decir, tiene un carácter de orden que obliga. Hay una imperatividad que necesariamente tiene que cumplir la norma, hablando de propiamente jurídico. También es coercibilidad, ya sabemos que está impuesta, ya la norma jurídica, a diferencia de las normas religiosas, las normas morales, es incoercible. En este caso jurídica es coercible, es obligado a cumplirlo, tiene que imponerse. Esta es la norma de tipo coercible. Muy bien, acá está claramente, voy a aumentar la pantalla pues si lo ven mejor, acá estamos en una vista más ilustrativa. Acá están las normas, acá está el cuadro comparativo de las normas que hemos visto. Morales, religiosas y sociales son incoercibles, no estás obligado a cumplir. En cambio, las normas jurídicas es coercible, obligada. Tiene exterioridad, es decir, que eso tiene que cumplir en toda la sociedad. El cambio moral de religiosas y sociales es interioridad, que depende de uno, excepto las sociales, que también depende de la sociedad, depende de las personas. Las jurídicas dependen de las personas, las morales y religiosas depende de cada uno. También es bilateralidad, las normas jurídicas van para todo tipo de personas, las morales y religiosas es de cada uno, igual que las sociales para todas. Algunas personas no necesariamente ahí tienen que gozar de alguna autonomía que tenga para su comportamiento, para su norma social, para su apariencia en la sociedad. Y la autonomía, la jurídica tiene heteroautonomía, o sea que no puedes decidirlo tú, estás sujeto a un cumplimiento, igual que la moral es autónoma, se respeta la religión, pero la religiosa y social tiene heteroautonomía, depende de cada uno, tiene que sujetarlo a normas, tanto jurídicas, religiosas y sociales, pero el que da la diferencia clara y la diferencia que motiva esta reunión es si se cumple o no. Si estás obligado a cumplir, es coercible, jurídico. Y si no estás obligado a cumplir, depende de cada uno, es incoercible, moral, religiosa y social. Con esto queda definido claramente qué norma coercible e incoercible. Para eso, para cumplir las normas, nosotros estamos sujetos a una legislación. Ya vamos a definir, ya vamos a entrar al campo. Legislación ya es un conjunto de normas, ya, que está regido por el Estado, regula el comportamiento de las personas que viven en ese Estado, que viven en ese país. Nosotros estamos sujetos a normas. Y la legislación es el conjunto de normas objetivas, o sea, tiene un espacio, un tiempo para los habitantes. Las normas, la legislación puede cambiar en el transcurso del tiempo. Podemos distinguir el derecho natural, que nosotros lo habíamos comentado en la influencia que hemos tenido humana, el derecho positivista, influencia humana, influencia natural. El campo natural te dice que es inherente al ser humano y que constituye los derechos fundamentales, derechos humanos, y no necesariamente están escritos, no se escribe esto, como es el derecho a la intimidad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Es inherente, es natural, todos necesitamos intimidad, a la vida, a la salud, al trabajo, etc. Es inherente al ser humano.
no es necesariamente escrito, significa que está dentro de las características de legislación de cualquier país, que también podemos nosotros considerar el derecho positivo, que también tiene una influencia de tipo romano, que son las normas escritas reconocidas explícitamente, que tiene derecho positivo, derecho a la propiedad, a una asociación, al contrato, etc. Y esto no quita que los derechos naturales, que hemos visto anteriormente, puedan convertirse en positivos. Hay derechos naturales a la vida, a la intimidad, a la salud, y de forma positiva, ¿no? Somos derechos propios, cada uno es propio de nuestro tipo de vida, cada uno tiene una asociación, un contrato para establecer una salud. Puedo establecer una entidad, o puedo yo hacer regular un tema de salud a través de empresas que te pueden te da garantía de salud, entre comillas garantía, porque la salud depende de cada uno, pero sí yo puedo definir a través de una asociación, una derecho a la salud o a la vida con una aseguradora. Yo puedo tener un aseguramiento de la vida. Entonces ahí se combina el derecho natural y el derecho positivo. ¿Ya? Entonces algunos derechos naturales se convierten en positivos cuando yo doy un aseguramiento a la salud, a la vida, al trabajo. Por ejemplo, yo quiero gozar de trabajo, quiero tener un trabajo fijo, es un derecho positivo, pero para eso el derecho natural se combina con el positivo, de tal manera que los legisladores ya lo pueden plasmar por escrito. Ya hablamos de una legislación natural, derecho positivo, que está regulado en el tiempo y en el espacio. Ya estamos entendiendo lo que es legislación. Y podemos ya entender lo que es legislación sanitaria, que regula ya todo lo que compromete al ambiente, a la estructura, a la infraestructura de servicios, el hospital, centro de salud, que puede intervenir en el cuidado de la salud de las personas, que más adelante vamos a hablar netamente la legislación en salud. Pero acá ya estamos definiendo en conjunto, en general, qué cosa es legislación, qué cosa es norma. Hablando de norma, legislación, acá tenemos clases de normas jurídicas, y ese es el motivo de esta presentación. Hay normas jurídicas por su jerarquía formal, ahora vamos a ver qué significa, por el grado de imperatividad. También hay normas jurídicas de acuerdo desde el punto de vista de la violación y de las sanciones, quienes violan la ley, quienes violan la norma y qué sanciones tienen, por el ámbito de su validez, desde el punto de vista de su cualidad o modo de vincular por la voluntad de los sujetos y por su función o finalidad. Vamos a distinguirlo cada una de las clases de normas jurídicas para entender mejor lo que son normas jurídicas. Ahora lo vamos a ver. Entonces hablamos lo primero, normas jurídicas por la jerarquía formal. Entonces acá estamos entendiendo, ya estamos entrando al campo de lo que es la legislación. Tenemos normas primarias, ocupan el lugar más alto del ordenamiento jurídico, como no estamos regidos al caso de la Constitución política. Esa es nuestra primera pirámide, lo vamos a ver ahora en una pirámide que vamos a evaluarlo, y va a ser la importancia que nosotros tenemos que seguir, que es la Constitución política. Y los tratados internacionales de derechos humanos, nosotros respetamos los tratados internacionales. Esas normas pirámides nos ordena la parte jurídica, la parte más alta. ¿Cómo lo vamos a ver ahora a través de una pirámide? Las normas secundarias ocupan una escala jerárquica inferior, su validez se debe a otra de mayor jerarquía, como son las leyes que regulan la Constitución, hay decretos supremos, hay acuerdo de la ley, y así sucesivamente, como lo vamos a ver también en la pirámide que voy a mostrar, que es la pirámide de Kelsen. Grábese, la pirámide de Kelsen te ordena estas normas, te reordena esta jerarquía. Mira, para entender la pirámide de Kelsen, te voy a decir que es un sistema jurídico que representa la jerarquía de la ley. Y es cuestión de entenderlo, y vas a ver ahora los ejemplos. Está dividido en 3 niveles. ¿Ya? El nivel fundamental, que se encuentra
sigue, es el primer nivel de la Constitución, sigue el nivel del acto legislativo, la segunda parte pirámide. Ahora vamos a hacer la gráfica ilustrativa. La segunda parte, el segundo nivel es el legislativo. Acá en el legislativo, ¿qué vas a encontrar? Las leyes orgánicas, las leyes especiales, también las leyes ordinarias y los decretos ley. Acá están los decretos, acá están las leyes orgánicas especiales, como va a ser un ejemplo. Y el otro nivel sigue, es el sublegal, debajo de la parte legislativa, debajo de la Constitución, es el acto administrativo. Ahí vas a encontrar reglamentos, ordenanzas. Y al final de la pirámide, como base, tenemos a la sentencia, la base de la pirámide más ancha, con mayor número de normas jurídicas. Vamos a ver la gráfica. Vamos a distinguir la jerarquía superior, que es la parte constitucional, la parte legislativa y administrativa. Y esto está acá lo vas a verificar en la pirámide de Kelsen. Después vamos a ver qué significa Kelsen. ¿Quién fue Kelsen? Gráfica, ponle en internet pirámide de Kelsen y te va a salir esta gráfica, donde están los tres colores, lo que es la parte jerárquica primaria, la parte más mayor que rige la Constitución. Esta es la Constitución política, esta es la Constitución, la ley, la parte constitucional es el fundamento, es la pirámide que rige todas nuestras acciones. Está diseñada como la Constitución y tratados internacionales, ¿no? Suscritos y ratificados por el Perú. Después sigue esta en amarillo, todo lo que corresponde a la parte de decretos, ordenanzas, reuniones legislativas, y corresponde a la parte legislativa, tal cual vamos a ver en otra vista más ilustrativa. Esta es la parte legislativa, donde podemos ver nosotros que está el Poder Ejecutivo, están los decretos, las ordenanzas, las resoluciones, decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto supremo, resolución suprema. Por ejemplo, había un decreto de urgencia, que es la pandemia. En ese decreto de urgencia están obligados todos a mantener su aislamiento, aislamiento para no tener ninguna diseminación de la pandemia. Hay decretos supremos que hay que acatarlo, y hay resoluciones supremas. Esto está regido para la Constitución y corresponde a la parte legislativa, es la parte intermedia. Pero tenemos la parte administrativa, es el acto administrativo, que es la base de la pirámide, donde encuentran las resoluciones de los ministerios, viceministerios, resolución de dirección general, resolución directoral, acciones como oficios, informes, memorando, decretos legislativos, está el reglamento interno. Esta es la base administrativa, esta es la base legislativa y esta es la Constitución. Queremos nosotros llevarlo a nuestro medio, a nuestro país, que es similar. Acá tenemos la pirámide de Kelsen aplicada en la Perú. Nosotros tenemos la Constitución, está reglamentada, lo manejan los parlamentarios, lo manejan los padres de la patria. Ellos hacen las resoluciones, hacen todas las leyes que corresponden al acto legislativo, regulan, revisan, están en constante revisión entre las leyes orgánicas, ordinarias, resoluciones legislativas, reglamento del Congreso y decretos de urgencia, si es que existen, ¿no? Esos son los actos legislativos. Pero también hay actos administrativos que les explica la pirámide de Kelsen, desde el reglamento, decreto supremo, hasta los ministerios, lo que corresponde a la resolución suprema, resolución ministeriales de cada ministro, resoluciones directorales, jefaturales y todas las resoluciones que corresponden a la parte administrativa. Esta pirámide lo ha escrito Kelsen, que es un profesor de filosofía. Acá te escribo brevemente, del derecho de la Universidad de Viena. Lo expuso, lo fundamentó en 1917, el nombre es Hans Kelsen. Fue uno de los principales autores de la Constitución republicana y democrática que se dio en Austria en el 2020. Esta pirámide de Kelsen es regido casi todas las instituciones democráticas como la nuestra. Repito, tiene tres partes: la parte administrativa, actos administrativos, están todas las resoluciones ministeriales,
resolución suprema, resoluciones dictatoriales, jefatura de las diferentes entidades que rigen nuestro país. Se rige por leyes orgánicas, ordinarias, resolutivas, reglamento del Congreso, decreto de urgencia, y la parte legislativa, tratados y la Constitución, los tratados nacionales e internacionales se respetan y trabajamos bajo una constitución política de nuestro país. Entonces nosotros no podemos hacer ningún cambio si no las aprueba la Constitución. No podemos nosotros hacer lo que quisiéramos si no tenemos un acto legislativo. Nosotros podemos presentar propuestas, resoluciones, hacer resolución al ministro, el ministro lo eleva a la parte legislativa y si quieren que exista ya una determinación final, lo ven a través de la Constitución y lo aprueba finalmente para que pueda cumplirse todo la parte legislativa y administrativa. Esta es la pirámide de Kelsen que te regula las normas, la parte administrativa, legal, y estamos regidos a una constitución política en sistema democrático. En este sentido, ya lo podemos entender, ya estamos entrando al campo de la legislación y estas normas en forma de ley pueden ser de tipo orgánico, ordinaria, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decreto legislativo y decreto de urgencia para entenderlo mejor, lo que han visto en la pirámide. Las leyes orgánicas se refieren a las normas, ya que tienen desarrollo, que desarrollan los derechos fundamentales y por el cual está la estructura del Estado. Y deben ser estas leyes orgánicas, como lo hemos visto en la pirámide, aprobadas por el Congreso. Nos rige la Constitución. También hay leyes ordinarias, que son normas sobre el desarrollo de los diferentes preceptos constitucionales relativos de los diferentes sectores del país. Leyes ordinarias que también están en la pirámide y que significa que nosotros estamos también lo rige nuestra Constitución, y esa ley, una cosa es la ley orgánica, que deben ser aprobadas por Congreso, y otra las leyes ordinarias que tienen diferentes preceptos constitucionales y diferentes sectores del país. Hay decretos legislativos, son emitidos por el Poder Ejecutivo, pueden ser delegados por el Congreso, y la República sobre temas específicos, hay decretos legislativos específicos, puede ser de salud, agricultura, medio ambiente, y también como lo que hemos aprobado en marzo, el decreto de urgencia, que es la norma emitida por el Poder Ejecutivo, o sobre materia económica, o sobre la convivencia del país. Decreto de urgencia, la pandemia, que es el aislamiento. El decreto ley son normas con jerarquía de la ley que han sido emitidas por gobiernos de facto, son los que gobiernos de turno, esos gobiernos de turno emiten decretos ley que pueden ser evaluados, que pueden ser discutidos, siempre va a haber discusiones. Últimamente ha habido discusiones en la parte del sector agrario, hay normas, hay leyes del sector agrario que han discutido, al comienzo fueron aprobados, ahora lo han abolido, ha habido una serie de problemas en esto, se sigue trabajando en decretos y leyes que necesitan para mejorar la convivencia dentro de un gobierno democrático. Nosotros estamos en un gobierno democrático, si bien es cierto la democracia tiene bondad, es excelente vivir en democracia, también tiene sus aciertos y desaciertos, pero nuestro régimen democrático permite, según la Constitución, por ejemplo, muchos comentan, muchos dicen, no debe ser el presidente tal persona, no debe ser congresista tal persona, no tiene perfil, pero ¿qué cosa dice nuestra ley? Que toda persona que es libre, que es mayor de edad y que no tenga ningún problema, entre comillas, legales y problemas de tipo jurídicos, puede postular, cualquier persona puede postular y según la democracia puede tener acceso al Congreso y ser presidente. Hemos tenido presidentes de todo tipo, hemos tenido presidentes de lujo y paradójicamente los presidentes de lujo también han tenido problemas judiciales y eso la verdad que llama la atención para hacer una serie polémica y comenzar a debatir. Nosotros no debatimos temas o pasiones políticas, nosotros somos académicos, discutimos de la base, el fundamento, desde
desde la ley orgánica, la parte judicial, la parte de la Constitución. Nosotros somos analíticos, somos académicos, nosotros no tenemos ninguna discusión política, no debemos discutir. Sin embargo, cada uno puede defender su propia organización, su propia inclinación, ¿no? Hay cosas que no lo discutimos, como la parte de partidos políticos, partidos deportivos, cada uno tiene su afición, en religiones cada uno tiene su afición, que nos permite la democracia, que es bueno, es adecuado. Lo ideal es que exista un perfil, que esa es la tendencia más adelante, no cualquiera puede ser presidente, no cualquiera puede ser congresista. Esa es la situación, que eso, la elección lo elegimos nosotros. Por eso que se necesita muchas veces, piénselo, elíjalo, véanlo, pero resulta de que nuestro país, tanto en salud, que es nuestro campo nosotros, y con educación, no se invierte mucho. Nuestra inversión en salud y educación es poca. ¿Y por qué poca? Porque no revierte, entre comillas. Más se invierte en nuestro país en cuestiones económicas, en Ministerio de Minas, Agricultura, Economía, porque da el soporte al desarrollo del país. Y paradójicamente salud y educación no revierte, más gasto. Se hemos gastado una serie de millones en la epidemia del cólera, en el dengue, chikungunya, todo eso ha azotado el país, la influenza, todo ha azotado el país. Y ahora estamos en una crisis económica por el ya mundial, que todo el mundo lo sabe, que es el coronavirus, gastamos mucho. Pero en las cosas negativas que estamos viviendo hay cosas positivas y que el mundo lo ha reconocido, que es de importancia de invertir tanto en salud y educación, porque desde nuestro punto de vista, y nosotros lo defendemos eso, la salud y la educación deben ir de la mano y se ve reflejado en el cumplimiento de las normas, la bioseguridad. Desde el colegio debemos aprender esto y están aprendiendo. Tendría que ser algo negativo morir muchas personas para que tengan conciencia de la importancia de la salud y de educación en la producción. Paradójicamente discutíamos, el gobierno no le invierte en salud y educación porque hay mucha pérdida, e inclusive, entre comillas, no lo tomen a mal el comentario que estoy diciendo, no invierte en educación porque si la gente se culturiza, sabe, no saldrían los personalidades que nos representan en el Congreso. Tendría que ya una gente más consciente, una gente más culta. Pero es un tema siempre discutible y eso lo da la democracia. Sin embargo, nosotros somos académicos, revisamos, vemos lo que implica un régimen democrático y la constitución política. ¿Cuáles son las normas de carácter secundario? Son los decretos supremos que le emite el Poder Ejecutivo, que están en las leyes, están determinadas por su contenido de aplicación. Hay resoluciones ministeriales, estamos revisando la primera parte, que corresponde al Poder Ejecutivo. Son resoluciones ministeriales que dependen de cada ministerio y que tienen por finalidad regular la administración y funcionamiento de cada sector. Cada resolución ministerial va a mejorar la administración de cada sector en que le compete, ¿no? Los actos administrativos emiten resoluciones con autoridad administrativa y regulan la aplicación de las normas de mayor jerarquía. Y las resoluciones judiciales son emitidas por el Poder Judicial, regulan la aplicación individualizada o de un grupo de personas sobre la aplicación de una norma. Si es que se quiere cambiar, si es que quiere regular el grupo, la persona, tiene que haber resoluciones judiciales. Como hemos visto, estamos en la descripción de la pirámide en lo que corresponde a la norma de carácter secundario a través de resoluciones, actos administrativos, resoluciones jurídicas. Las normas jurídicas por el grado de imperatividad. ¿Ya? Volvemos a recordar para no perdernos en esta exposición. Volvemos a recordar y estamos nosotros en lo que hemos visto, normas jurídicas, hasta hemos descrito la pirámide de Kelsen, pero estamos ahora por su grado. Normas jurídicas por su jerarquía, lo hemos visto, administrativa, lo que es la
jurídicas y en la Constitución. Ahora estamos por el grado de imperatividad, después vamos a ver desde el punto de vista de violación, sanciones, por ámbitos de validez y así sucesivamente. Entonces, revisando para no perder esto, estas son las normas jurídicas por su jerarquía formal. Norma primaria, secundaria, que hemos explicado, el pirámide de Helsing con sus 3 elementos regidos por nuestra Constitución, la parte legislativa, legal y la parte administrativa con los reglamentos y normas. Acá en amarillo, en Bruselas, nos regimos por la Constitución, en amarillo está todo lo que corresponde a las normas jurídicas y esta es la parte con micrófono. Esta es la pirámide de Helsing en el que nosotros nos regimos en el Perú, que es lo mismo de la anterior, ya delimitada. Acá hemos descrito todos los rangos de la ley orgánicas, ordinarias, legislativas y de urgencia. ¿Está bien? Estamos descritos. Y también de carácter judicial, tanto decretos, resoluciones, actos administrativos y resoluciones judiciales. Ya hemos descrito la pirámide de Helsing. Acá vamos a ver las normas jurídicas por el grado de imperatividad. Hay normas taxativas y normas dispositivas. ¿Qué significa la norma taxativa? Eso impone un mandato, prohibición, donde los obligados no pueden decidir su cumplimiento. Están obligados a obedecer. Cuando dice ejemplo alimentos, tenemos que ver nosotros qué tipo de alimentos son, qué garantía, qué características tiene, ya, donde los obligados no pueden decidir su cumplimiento. Cada uno obedece o no de acuerdo a esta norma taxativa. Impone un mandato, prohibición. Se prohíbe estos alimentos, está prohibido este consumo porque no tienen la garantía de calidad, etcétera, etcétera, taxativa. En cambio, las normas dispositivas son normas que regulan la situación jurídica, pero su aplicación y forma está sujeta a la voluntad de las partes. Por ejemplo, se ponen de acuerdo 2 personas a través de un contrato de arrendamiento. Y ahí están los dos, expresan sus condiciones. Muy bien, esta es mi condición, esta es mi propuesta de pago y usted está de acuerdo, firma el contrato. Ya, normas dispositivas. Las taxativas, los obligados no pueden decidir su cumplimiento, ya tienen que obedecer. En cambio, las dispositivas es un contrato, es un acuerdo entre los sujetos que determinan, por ejemplo, un contrato de arrendamiento y un contrato de convivencia entre 2 personas. Ahí me he referido a las normas jurídicas por el grado de imperatividad. Se cumple, no se cumple, de acuerdo una y otra parte. Hay normas jurídicas desde el punto de vista de la violación y las sanciones de las normas. Por ejemplo, leyes plus quam imperfectae es la sanción es la nulidad de los actos que vulneran, además de resarcir los daños que ocasionan. Eso está de acuerdo a las sanciones de la norma, de acuerdo al punto de vista de la violación. Leges perfectae, la sanción solo es la nulidad del acto infractor, no se da sanción para el infractor. Eso es la diferencia de leyes plus quam perfectae. Hay leyes minus quam perfectae que no se sanciona con la nulidad del acto infractor, pero los actos de violación surgen un efecto jurídico. Ejemplos son las sanciones que se establecen a través de castigos y efectos desfavorables. ¿Qué es la diferencia de leyes imperfectae? ¿Qué significa? No sanciona la nulidad del acto infractor, tampoco impone las sanciones al infractor y se dan como derecho público internacional, a pesar de que no son aceptadas por algunas normas jurídicas. Estas normas jurídicas están desde el punto de vista de la violación y las sanciones de las normas. O es nulo, o la anula, o lo acepta o no lo acepta, de acuerdo a los daños que ocurren, de acuerdo a la infracción que sucede, de acuerdo a la violación que puede haber el acto jurídico y de acuerdo al derecho público internacional, y se acepta o no se acepta. Lo revisan, son las normas jurídicas por actos de violación. ¿Qué es la diferencia de las normas jurídicas por el ámbito de su validez? Entonces, vas a entenderlo, según Helsing, ya regulado, ya establecido
conflicto de carácter nacional con normas de carácter regional, y a su vez puede establecer normas internacionales con vigencia para diferentes países, o normas nacionales están circunscritas a un lugar, a un estado, un país, y pueden ser nacionales, regionales o locales. Y hay normas internacionales que hemos distinguido, son la validez espacial por lugar, ya sea internacional, ya sea nacional. Y la validez tiene validez internacional y validez nacional. A su vez la nacional puede ser regional y local. También podemos distinguir no solamente por el espacio, ya sea nacional o internacional, sino por el tiempo. Se refiere al periodo de tiempo del cual tiene vigencia. Puede ser vigencia limitada, que son las normas que establecen un periodo, por tal tiempo es esta norma, o ilimitada, se dictan para que surja efecto en forma ilimitada, sin ningún tiempo establecido. Esas normas jurídicas son válidas en un lugar, en un espacio y en un tiempo. Cumplido el tiempo, ya se establece si son válidas o no. Sobre un espacio en diferentes lugares son válidos, pero no en otros sitios. O sea, no puede haber, no puede uno hacer lo que desee, sino establecerlo en el tiempo, en el lugar, y ahí son válidos. También hay validez de tipo material, se refiere a ya es de tipo especializada o materia, y puede ser de derecho público, como es el caso del derecho constitucional, administrativo, procesal, internacional, público y tributario. Estos son de tipo de derecho público. Hay derecho privado, por ejemplo, el derecho civil, mercantil, de familia, minero, ambiental, ya es privado. Y hay normas de categoría intermedia. Su aplicación se da en diferentes ámbitos, ya sea público o privado, como es el derecho al trabajo, la seguridad social. Por ejemplo, todos tienen una validez material en el ámbito de aseguramiento social. Todos tienen caso en derecho. Tú puedes pedir un trabajo, buscar una consolidación en el trabajo, buscar tu aseguramiento, depende de lo que tú desees. Pero también hay normas de tipo público, privado, según donde te desempeñes. Esa es la validez material en cuanto a lo que estás haciendo, lo que realizas en el lugar. Pero hay validez personal, que están de acuerdo al sujeto de las personas. Por ejemplo, norma genérica está dirigida a todos los habitantes de un país, a todo el personal habitante de un lugar, un país. Particulares a todas las personas que se establecen dentro de un contrato, un convenio. Son normas individuales de carácter privado y normas de validez personal individuales, ya que obligan a cada persona de modo individual con resoluciones administrativas, con sentencias, y son de carácter público. Entonces, las normas jurídicas, por su validez, lo podemos distinguir a manera de recapitulación: espacio, en el lugar, en qué sitio, nacional, internacional, en el tiempo, limitado, ilimitado. Las normas se cumplen en un tiempo decidido o no tiene una fecha definida, ilimitada. Material, de acuerdo a público, privado o intermedia, según lo que tú desees. Por ejemplo, derecho tributario, internacional, procesal, administrativo. En caso privado, caso de derecho civil, ambiental, familia. Intermedio, derecho al trabajo, seguridad social. O personal, pues es genérica, particular o individual, de acuerdo a las normas que uno está sujeto y puede hacer una convivencia en el país. En quinto lugar, hablando de todas las normas, son las normas jurídicas, desde el punto de vista de su cualidad o modelo vincular, de acuerdo a la voluntad de los sujetos. Hay normas positivas y negativas. Las normas positivas te permiten realizar conductas o acciones u omisión. Pueden ser preceptivas y permisivas. ¿Qué cosa es norma preceptiva? La realización de una conducta, acción u omisión, que lo diferencia de las permisivas, que autorizan un comportamiento, pero no es obligado. En las preceptivas hay una conducta o acción u omisión. En cambio, las permisivas no estás obligado, se autoriza un comportamiento. Esas normas son de tipo positiva. En cambio, las normas negativas prohíben determinado comportamiento o acción.
según la norma tal, no es negativo, y si es positivo, de acuerdo a la acción que vas a hacer o que estás obligado, qué comportamiento. Ya, tipo permisible no es obligado. Y la norma jurídica, por su función o finalidad, puede ser normas de conducta o de comportamiento. Esto regula la conducta o omisión con una secuencia, por ejemplo, en caso de violación de la misma. Tienen que seguir normas de conducta o comportamiento. O normas de organización o complementarias que regulan la estructura, el funcionamiento, algunas actividades, alguna entidad que está prevista en una norma, que puede ser complementada de acuerdo a la vigencia. Según la vigencia, esta puede ser aprobatoria, es decir, abolida en total en forma de una norma, o derogatoria, abolir algunos preceptos de una norma. Puedes derogar, abolir alguna parte de la norma según su vigencia, o aprobatoria, es decir, abolir totalmente una norma. Lo derogas o una parte, algunos, abolir algunos preceptos o totalmente la norma, de tal manera que cada organización complementaria, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su funcionamiento, de acuerdo a su actividad, puede tener sus normas, tanto de vigencia, tanto aprobatoria o como de vigencia derogatoria. Finalmente, las normas jurídicas, la segunda parte, son las normas de organización o complementarias. Hay normas declarativas, hay normas permisivas, hay normas interpretativas, sancionadoras y normas de organización o procedimiento y de competencia. Normas declarativas explican con una terminología definida, utilizarlo en una y otra manera. Explican, dan la definición de cada terminología en la misma norma, dan declaradas. La permisiva establece caso de excepción, hay una suprime excepcionalmente los efectos, ya tienen también prescriptiva de carácter general. Interpretativa, la finalidad es interpretar las normas, no es usarla en el tipo de figura, tanto en la seguridad, en otras normas. Sancionadoras se refieren a la inobservancia a los deberes impuestos por una disposición, o las normas de organización de procedimiento y competencia se refiere a la organización y su funcionamiento para su operatividad. No puedes operar una organización, un procedimiento, si no cumple la norma establecida. Ahí, si usted quiere trabajar, si quiere poner una institución, si quiere organizar un establecimiento y quiere sujetar a la norma, tiene que sujetarse a la organización para que pueda operar, ¿no? Y puede ser sancionado, y tiene que interpretarlo, y tiene que ser permisiva o explicativa. Todas esas normas nos establece cualquier organización que quieras, más aún si son temas de salud, como lo vamos a ver más adelante, estamos sujetos a normas y sanciones. Entonces hemos visto la parte de normas en sus diferentes formas, en sus diferentes facetas, de tal manera que puedas entender los tipos de normas. ¿Qué tiene que ver el Estado como complemento de esta parte del módulo 2? El Estado es importantísimo. Ya hemos visto que nosotros tenemos nuestra Constitución, nosotros tenemos nuestro propio régimen democrático, y el Estado es la agrupación humana del territorio que tiene su orden social, político y jurídico, ¿no? Y está orientado al bien común, es decir, a la comunidad, es decir, a las personas en el cual se desarrollan en un determinado sector o en determinado departamento o en un determinado país como es el Perú. Y este Estado tiene autoridades que lo dan total de poder de coerción. Coerción significa que estamos obligados a cumplir con una estructura de poderes sobre el territorio y la población. Tanto en cada territorio y en cada población estamos sujetos a las directivas y autoridades del Estado. O sea, nos pueden imponer ciertos reglamentos y tienen coerción, estamos obligados a cumplir. El Estado se diferencia de patria, y la patria es el suelo donde se ocupa ese Estado. Terra patria significa tierra de los padres. La patria es el lugar donde está el Estado. Nosotros el Estado es la agrupación, es el territorio, es el orden donde está la parte social, política, y la patria ocupa el Estado. El Estado donde están los padres. La patria está dentro del Estado. ¿Y cuáles son los elementos del Estado?
desarrollamos como sociedad, ahí tenemos los recursos, está la población, desarrolla ciertas actividades económicas. Ahora, a raíz del problema de la pandemia, estamos en recesión activamente. En cada territorio tenemos que desarrollar a la población. Estamos en una reactivación un poco difícil, incómoda, pero siempre el Estado va a velar por ese espacio, por ese territorio, pero mucho va a depender de la población, de su desarrollo, de su actividad económica. Y a manera de ilustración, si bien es cierto que hay muchas personas que trabajan en el Estado, siempre es bueno tener también un ingreso privado, particular, porque en nuestro mundo nosotros no podemos depender de una sola situación, salvo que tengas como en otro país que el Estado te paga bien. Por ejemplo, personas de salud, yo tengo una oportunidad de estar en Chile. En Chile no se preocupan los médicos, tienen otro sueldo, ¿no? Los médicos tienen un buen sueldo, ¿no? Acá nosotros estamos en la tercera parte de Chile, no voy a hablar de cifras económicas para no crear malestar, pero no hay esa definición del Estado en cuanto a la conformidad de la población. Pero ¿qué hacemos la población en el Estado? Nosotros servimos para el Estado, pero también podemos tener prioridad, nos dan autonomía para trabajar en diferentes sitios. A veces queremos trabajar en dos instituciones públicas del Estado, pero la ley no te permite, tiene que ser particular, privado o poner en el caso de salud, poner tu consultorio privado. Es importante hacer investigación, hacer docencia, tanto en la parte del Estado y en la privada. De nosotros va a depender ese espacio, ese lugar de la actividad estatal. Nosotros tenemos que construir el país. Nos ponen una serie de argumentos, nos ponen nosotros normas que tenemos que cumplir, tenemos que pagar impuestos. ¿Para qué? Para que el Estado se mantenga. El Estado tiene poder político, tiene las facultades y poderes públicos, que es la capacidad de dirección. No tenemos que seguir lo que es el Estado. Sin embargo, un gobierno democrático te permite, tú puedes hacer diferentes actividades, diferentes cosas, pero estás sujeto al sector de nuestro país. ¿Y cuál es la finalidad del Estado? Es la realización de los objetivos de bien común, hacer ejercicio del poder legítimo, se persigue a través del bien común. El Estado debe reconocer y respetar los derechos individuales y interés colectivo. Justamente esto es un preámbulo. ¿Hasta qué punto el Estado nos reconoce el derecho a la salud? Hablando de legislación sanitaria. ¿Hasta qué punto el Estado invierte en salud? Hemos dicho que el presupuesto es bajo. Para que tengan una idea, de 4.5 sobre el presupuesto nacional, sobre el PBI, el presupuesto es bajo. Estamos luchando, y de lo negativo, a partir de esta pandemia, después de la reactivación económica y a través del mundo se ha visto reflejado que han puesto más interés en la salud y en la educación como dos elementos que hay que invertir. En otros países invierten mucho en salud y educación, más allá del presupuesto, y son referentes en salud, tipo Canadá, tipo Cuba, que tienen diferentes estructuras, no diferentes formas de percepción de la salud y educación. Y así a diversos gobiernos intervienen o se aumentan el presupuesto. Esa es la idea de lo negativo, lo positivo. Mejorar el presupuesto, mejorar todo la productividad de un país. ¿Y cuál es la función del Estado? Cumple actividades para cumplir como Estado en tres funciones básicas. Una actividad legislativa, ya hemos visto la pirámide, está la legislación, está las normas. Actividad ejecutiva, administrativa, que está a la base de la pirámide, y jurisdiccional. Tienen que cumplir tres funciones básicas, es el poder legislativo, ejecutivo, administrativo y jurisdiccional. Pero hay tres funciones que han venido tomando fuerza, que son la función constituyente, la función electoral, la función de control y la de órganos reguladores. Eso está cobrando bastante importancia, bastante fuerza como función. La Constitución, la elección, fuerza electoral para elegir nosotros a los que van a regir la Constitución
política, los van a decidir, podemos controlar. Hay una fuerza de control en el personal que va a regular la conducta y va a regular como órganos reguladores todo lo que hace el Estado. Ha cometido fuerza. ¿Y por qué ha cometido fuerza como funciones del Estado? Porque a raíz de todo lo que ha sucedido, a raíz de todos los problemas que ha habido desde diversas épocas, ya tiene una función más de control regulador. Ya se regula, se ve todo lo que hace cada ministerio, cada congreso, cada expresidente. Ha tomado bastante fuerza. ¿Por qué? Porque de lo negativo, lo positivo. Ha habido mucho desorden, ha habido mucha corrupción, y eso está tomando fuerza ahora. Ahora ya no hace cualquiera lo que puede hacer. Sin embargo, hay males de la sociedad que no lo podemos manejar, como es la corrupción, la mentira, la prostitución, la drogadicción. Y ante esos males decimos, ¿qué hacemos? Como vemos, ¿qué hacemos con la juventud? Nace, está joven, todo, y se corrompe. ¿No es que hacemos nosotros? Justamente invertir en la educación. Hay que trabajar nosotros. Cuando tenemos la oportunidad de hablar sobre estos temas, dotar a la juventud, dotar a los que van a ser futuros de nuestro país, que puedan prepararse ante estas adversidades desde nuestra casa. Por ejemplo, no hay mal en la sociedad, pero si tú lo preparas bien a un joven, y cuando él emite en droga, él va a decir, no es mal. Y cuando le digan, vamos a hacer una actividad negativa, como es un negocio ilícito, o como es una actividad de tipo de venta de drogas, prostitución, o hacer una actividad negativa, él diga que no, es malo y punto. Y cuando alguien le diga, mire, esto es bueno o malo, el chico ya estará formando, porque realmente estamos en una situación difícil por los valores. ¿Y qué hace el Estado? Tiene que velar por esto, tiene que invertir en educación, tiene que invertir en salud, que es nuestra fuente de inspiración para la productividad. El Estado cumple funciones como la función constituyente, que es la actividad creadora de la norma fundamental, sirve para constituir el Estado. Es la función constituyente, rige la Constitución. Tiene función legislativa, hay poder constituyente, hay poder legislativo, jurisdiccional y administrativo. Legislativo formula a partir de la Constitución la regulación de los modos de conducta con la emisión de leyes. Es el poder legislativo. Jurisdiccional, relativa a la decisión de las cuestiones jurídicas que a veces son controvertidas, da las resoluciones judiciales con fuerza de valor legal. Hemos puesto entre comillas porque la parte jurisdiccional debe tener un valor legal, que a veces se cumple o no se cumple, siempre va a haber esas disyuntivas, esa dificultad, pero hay verdad legal, ¿no? Es lo ideal. También el Estado cumple una función administrativa, le hemos visto la pirámide que dice actividad inmediata para la obtención de la actividad estatal, están en los cargos de las entidades, está en los actos jurídicos, en las operaciones materiales, están en la base de la pirámide que dice función administrativa, jurisdiccional, legislativa y constituyente. Esa función del Estado la hemos revisado nosotros en la pirámide de Hans Kelsen. Y esa es la función del Estado. Hasta qué punto se cumple y se regula bien, eso siempre lo vamos a discutir. El Estado constitucional es la base de la Constitución, es el Estado de Derecho y representa el orden de nuestro país. Todos sus miembros tienen que trabajar en forma igualitaria. La Constitución y las leyes rigen nuestro Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho contempla las siguientes dimensiones: la división de los poderes, legislativo, judicial, el poder constituyente, competencia fundamental del Estado y competencia del Estado, la primacía de la Constitución sobre la ley y la sumisión de la Constitución de la totalidad de los poderes públicos. Estas son las dimensiones del derecho del Estado, que lo van a
supervisar, van a diferenciar cada una de las funciones. Y la división justamente de los poderes en el Estado constitucional lo dividimos en tres poderes que seguramente han escuchado ustedes, y acá estamos aclarando, estamos fundamentando, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y judicial. Y cada uno tiene las características. Tiene que ser el poder constituyente y el poder constituido, que da la capacidad de cada pueblo de tener su propio sistema orgánico que compete y se dicta en la Constitución. Tiene poderes del Estado que se transmiten a través del cumplimiento de las funciones y que logran estar dentro del equilibrio, dentro de los fines de la sociedad. Justamente hablando de equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre los tres poderes. Por los años 1830, Benjamin Constant trató la teoría del cuarto poder neutro, que cumplía la función de mantener el equilibrio entre los tres poderes, y lo que ahora se designa como función de los tribunales constituyentes, el cuarto poder, los tribunales constituyentes. Y tiene poder ilimitado del poder legislativo, que es el Estado de Derecho, que cumple las medidas para poder ilimitar el poder legislativo y de dictar leyes. Puede ser limitado por la Constitución. Acá está el poder legislativo, el poder a través de los tribunales constitucionales, el poder a través del poder constitutivo, que logran dictarse y complementar la Constitución. Esa es una división de poderes. Ustedes lo conocen, la estamos fundamentando. ¿Y cuál es la competencia fundamental del Estado y competencia en el Estado? En un Estado de Derecho se estructura el Estado como sistema de órganos. Son las competencias en que se consideran funciones para cumplir, potestades necesarias para su cumplimiento y límites del ejercicio de esta potestad. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tiene sus propias competencias, tanto en la parte orgánica, en la función, tiene potestad, tiene límites y tiene ejercicios que están regulados y que se tienen que cumplir. Existe una primacía de la Constitución sobre la ley. O sea, todas las normas que se pueden aplicar y que están del Estado de Derecho deben estar de acuerdo a la Constitución política. Y hemos visto en la pirámide de Kelten, nuestra Constitución política es la que regula todas las normas y se da el principio de primacía de la Constitución. Esa Constitución política del Estado tiene su supremacía. Lo voy a revisar en el artículo 51. Dice que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, tanto en la ley, en las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Es decir, la supremacía de la Constitución está regulada en el artículo 51 de la Constitución. Y así se considera que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Es la primacía. Existe la sumisión de la Constitución de la totalidad de los poderes públicos, que está dado por la Constitución política del Estado, los poderes públicos, y que tiene límites y, dependiendo del caso, puede ser límites de competencia fundamental, que puede invadir a las esferas en relación a la autodeterminación de la persona y la autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las leyes, dentro de su límite de competencia, pueden autorregularse, pueden autodeterminarse, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la sociedad. Es decir, ir regulando, determinando, para que la sociedad tenga mejor convivencia. Pero también hay dentro de los límites las competencias tan específicas, que son atribuidas a los órdenes constitucionales y atribuidas de acuerdo a cada caso específico y de competencia fundamental de acuerdo a ciertos límites. Entonces, en relación a la sumisión de la Constitución de la totalidad pública. Finalmente, el derecho, nosotros tenemos derecho, esto ya es preámbulo para lo que es la legislación en salud, que nos vamos a dedicar todas las demás clases y vamos a insertar el derecho de a la legislación laboral, y ahí vamos a dar una serie de pautas y ya vamos a ver todos los artículos, todas las leyes de legislación laboral que a varios les interesa.
embargo, vamos a poner como preámbulo a la legislación sanitaria el derecho constitucional a la salud. Dice que la salud es el derecho fundamental que está encuadrado dentro de los derechos sociales. Está en la Constitución Política del Estado. Nosotros tenemos derecho a la salud, protección, por ejemplo, al discapacitado, como un ejemplo, y eso lo dice el artículo 7. Todos tienen derecho a la protección de su salud, tanto la de medio familiar y la comunidad, así como debe contribuir a su promoción y defensa. Todos debemos contribuir a la promoción y defensa de la salud. La persona incapacitada, como tomando el tema del artículo protección del discapacitado, la persona incapacitada, para velar por sí misma a causa de su deficiencia física y mental, tiene derecho a respeto, a su dignidad, bajo un régimen legal que es de protección, atención, readaptación y seguridad. Este es un ejemplo. Entonces, el discapacitado ahora tiene todo el derecho, ampara el Estado, se obliga a las instituciones a protegerlo, darle seguridad, tiene que utilizar los edificios, las construcciones, su propia estructura, para protegerlo, para darle adaptación y seguridad, sobre todo a los que tienen problemas en las rampas, en las personas que necesitan un transporte especial. Se lo obliga, el Estado exige a las instituciones a la protección del discapacitado. También hay protección de la salud en el contexto constitucional, derecho a la salud. En la siguiente clase nos vamos a dedicar a legislación en salud y tenemos que revisar la parte más importante de lo que constituye la Ley General de Salud. Ven los aspectos típicos. La Ley General de Salud tiene un montón de artículos. Nosotros vamos a revisar lo más importante. Y en relación a protección de discapacitados, todos tienen derecho a la protección del medio tanto familiar, de la comunidad, y contribuye a su promoción y defensa. Ya, esto estamos remarcando. Alguna persona que tenga deficiencia físico-mental debe ser respetada, tanto su readaptación y seguridad. Estamos respetando el artículo 7, solamente como un ejemplo del derecho a la salud. Y hay un contenido específico del derecho a protección que lo dice como preámbulo para la siguiente clase, es la Ley General de Salud, y la Ley General de Salud en su título preliminar dice: la salud es una condición indispensable de desarrollo humano, y eso lo están entendiendo los pueblos del mundo. La salud es productividad y es un medio fundamental para el bienestar individual y colectivo. Más salud, más producción, más desarrollo. Tenemos que invertir en salud. La protección de la salud es de interés público, por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Que no se cumple en ciertos sectores, que no esté presupuestado, que la situación es difícil, sobre todo cuando en las provincias no hay infraestructura, es un tema para discutirlo, pero dice la ley, debe haber protección. Toda persona tiene derecho a la protección de salud en los términos y condiciones que establece la ley. En salud mucho hemos ganado, pero también nos falta trabajar bastante. Ahora existe, por ejemplo, la ley de emergencia. Antes no, mira, es asegurado, no podemos atenderlo. Ya, te vas a un sector público, no puedes asegurar por la ley de emergencia a toda persona, puede, siempre y cuando sea verdad una emergencia. Por eso hay que distinguir emergencia de urgencia. Si es una emergencia, atenderla. Si es una urgencia, puede manejarse y tiene derecho a la atención. Cualquier servicio. Que se cumpla o no se cumpla, eso lo vamos a discutir en las tareas, en los foros. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. Está concebido dentro del sujeto derecho en el campo de la salud. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado y la responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. Esa es la protección. Hablando de salud, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por más que tengamos leyes, nosotros tenemos que trabajar mucho. ¿Y sabes qué dice la Organización Mundial de la Salud? Para gozar de salud. Te voy a poner un ejemplo que no se cumple el 100%. Mira, el día tiene 24 horas. 8 horas para trabajar.
de salud. O sea, para proteger la salud. 8 horas para trabajar. 8 horas son 4 horas. 8 horas es para la parte de convivencia, convivencia social, para distraerse, para relajar, para pasarlo con la familia. 8 horas. Es decir, de 4 de la tarde hasta 8 horas, 10, 11 de la noche. Y duermes. Y 8 horas para dormir. Si quieres gozar de salud, 8 horas trabajas, 8 horas te diviertes socialmente, la salud es física, social, y 8 horas para dormir. Pero no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Por las situaciones que estamos discutiendo. Si bien es cierto, tenemos derecho a la salud, pero nosotros no tenemos una carga específica y no tenemos un sueldo adecuado. Tenemos que trabajar en diferentes sitios. O sea, 8 horas trabajamos, empalmamos 8 horas en otro sitio, en 8 horas, y dormimos menos. Y la salud se deteriora. La salud es el bienestar físico, mental y social. Y ahora le hemos agregado la salud ecológica. Socialmente estamos afectados por la pandemia, por el aislamiento. Hemos visto muchos casos de riesgos psicosociales de la pandemia, como es el estrés, como es la ansiedad, la depresión, insomnio, porque somos eminentemente sociales, pero estamos nosotros haciendo un sacrificio para manejar la pandemia, y en el mundo han entendido eso. Al comienzo no lo entendíamos, no lo entendían los grandes países en salud, como es España e Italia, que son referentes, que invierten en salud. No lo han entendido porque cambiar de un momento a otro el estilo de vida es bien difícil. Es que la primera caso de infectados por coronavirus, afectados, pacientes de Italia, cuando se vino la disposición, la normatividad, aislamiento, ¿cómo nos van a aislar? Esto nos va a quitar de un momento a otro, nosotros ambientes sociales, estamos nosotros en un país que es netamente, prima la cultura, la historia. Está Roma, está la capital de la fe católica, están los grandes coliseos romanos, cosas que son turismo social, que eso depende mucho de la cultura del país, la cultura y todo. No hicieron caso, seguimos las reuniones, seguimos nuestras cosas, actividades, y ahí viene el caso de pandemia. Cambiar un estilo de vida de un sitio a otro es bien difícil. Y ahora el mundo no lo entiende. No lo entiende el país más poderoso, uno de los países más poderosos, que es Estados Unidos. Más casos, cambiar esa estructura es bien difícil. Pero no estamos obligados para conservar de alguna manera la salud a vivir en un estado de supervivencia. Esperamos que pase esto porque el Estado se preocupa por la salud. Pero mucho depende de nosotros, por eso dice individuos, por eso dice sociedad y el Estado. Hay unos más que cumplen, hay unos menos. Hay países más desarrollados, hay menos desarrollados, con más cultura, menos cultura. El pueblo cumple, el Estado cumple, pero mucho depende de las personas. Muy bien, este es el preámbulo, las últimas partes, para hablar más adelante sobre ya la Ley General de Salud, discutir la Ley General de Salud y sobre todo ver lo que es la legislación laboral, que me han preguntado mucho en el chat, que si quieren saber cuáles son las normas para la atención de los pacientes que están en riesgo, cuáles son las normas para el trabajo, qué significa el cumplimiento de la vía de seguridad, qué significa el protocolo, qué significa el trabajo remoto. Y esas cosas vamos a hablarlo en el tercer y cuarto a partir de la Ley General de Salud. Con esto hemos terminado la parte del fundamento, las definiciones, las leyes y las normas. Hemos tenido una hora exacta. De tal manera que voy a compartir este pensamiento de Confucio. Y esto realmente nos sucede. Mira, la vida es muy simple. Debe ser simple. Pero nos empeñamos, nosotros nos tratamos, nos empeñamos de hacerla difícil. El estrés no debe existir, creamos nosotros el estrés. ¿Por qué? Porque no planificamos, no estamos organizados, no hay planificación, no hay orden, no hay manejo del tiempo. Y no manejas el tiempo porque no lo planificas. Y si eres desordenado, te estresas. Y si no tienes orden, se estresa. Entonces nosotros lo hacemos difícil. Creamos los problemas.
idea es hacerlo simple, pero para eso hay que reflexionar, ver el contexto de dónde estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, en qué circunstancias. Cuando tú ordenas tu vida, planificación, organización, dirección, evaluación, control, que son los elementos de gestión, y gestionas tu vida, vas a vivir mejor, sin problemas. Y si hay que sacrificar, lo sacrificarás, y tienes que saber resolver los problemas. Esa es la idea para tratar de vivir cada vez mejor. Muy bien, con esto hemos terminado una hora exacta, por empezar 9:10, son las 10:10, y ya tiene las bases fundamentales. Ya hemos terminado el primer módulo de historia del derecho relacionado con nuestro país y la influencia del derecho romano, del Oriente, de los diferentes países que establecen una ley, sobre todo el natural, el positivismo. Y ahora hemos definido lo que es la normatividad, las leyes, las pirámides que rigen nuestro Estado, la función del Estado y un preámbulo sobre la Ley General de Salud y el derecho de salud. Muy bien, con esto hemos terminado el segundo módulo, y cualquier situación que se presente en forma particular en las consultas, en las tareas, en los foros, como siempre lo he hecho y he respondido a algunas consultas, lo hacemos